Listo, y vamos a empezar entonces con la unidad de integración numérica, la segunda parte, que tiene que ver con métodos para cálculo aproximado de integrales de manera numérica, esto es decir, con el auxilio de calculadoras y computadoras, los métodos numéricos. Vamos a ver en esta segunda parte el método de integración de Gauss. El método de integración de Gauss es un método que se utiliza para funciones que son conocidas analíticamente, o sea que si fuera una función f de t, conocemos su variación a lo largo del intervalo de integración. Esto es a diferencia de los métodos anteriores que vimos, donde solamente hacía falta conocer la función a integrar en algunos puntos. Acá no, acá la tenemos que conocer en todos los puntos del intervalo de integración. Y vamos a usar la variable t en vez de la variable x, porque el método de integración de Gauss se aplica a integrales definidas en el intervalo -1, 1 de una función f de t. Después vamos a ver que es muy sencillo si la función integral está definida entre a y b de x, cómo hacer una transformación para que quede en un intervalo -1, 1. Entonces vamos a suponer que la función a integrar sea una función definida en el intervalo -1, 1, y es en ese intervalo donde queremos conocer el valor de la integral. Entonces, la idea del método de Gauss es calcular la integral, pero en función de valores del integrando en puntos del dominio, del dominio de integración, y donde, digamos, se requieran la menor cantidad de puntos posibles, y van a tener la particularidad de que esos puntos están distribuidos simétricamente, pero eso es como una sale del método, ¿no? O sea, en los métodos que vimos anteriormente, el valor de la integral también se calcula en función de valores del integrando, pero que tenían que estar distribuidos equiespaciados. Acá no hay restricción, digamos. El lugar donde se evalúa el integrando es una propiedad más del método, ¿no? No es que está en cualquier punto, sino que el método de Gauss nos dice en qué lugares específicos del dominio tenemos que calcular la función. O sea, básicamente la idea es reemplazar, o sea, aproximar la integral por una serie de una combinación lineal de valores del integrando en el intervalo. O sea, vamos a tener, si supongamos que tenemos un valor f en t0, otro f en t1, f en t2, donde f es el integrando, la integral la vamos a calcular como un W0 por f en t0, W1 por f en t1, W2 por f en t2, donde los W se conocen como pesos, y los T, que son los puntos donde se tiene que calcular integrando, se conoce como punto de integración. Entonces, la integral va a ser calculada como una suma de pesos multiplicados por por la función evaluada en los puntos de integración. Y la idea es que cuando más puntos utilicemos, más precisa sea la integral. La idea básica es aproximar, o sea, pensar que la función se puede aproximar por una serie de Taylor en torno de t igual a 0, con lo cual se puede aproximar por un polinomio. O sea, la principal hipótesis es que la función se comporta como un polinomio en las proximidades de t igual a 0, y que puede ser muy bien aproximada por un polinomio en el intervalo. Entonces, el método de Gauss consiste en hallar los pesos W y los valores de las coordenadas de los puntos de integración, de tal manera
que la integral sea calculada exactamente si la función coincide con un polinomio. Y como la función hasta cierto grado va a coincidir con un polinomio, eh, digamos, el resto de la serie de Taylor es el orden de la aproximación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo me aproximo con un polinomio de grado alto, la precisión que voy a obtener va, va a ser buena. Entonces, la idea es integrar polinomios. Acá hay alguien que está preguntando. Fíjense, los que tengan que rendir recuperatorio en el chat que está escribiendo Federico. Si hay alguien que tenga que rendir recuperatorio. Bueno, sigamos. Entonces, la idea es encontrar el valor de la integral como una combinación lineal de pesos por función evaluada en el punto de integración, pero considerando polinomios impares. ¿Por qué? ¿Por qué impares? Porque cada polinomio, cada grado de polinomio, o sea, yo voy a poner la condición de que la fórmula obtenida sea capaz de integrar un polinomio de grado n. Por ejemplo, si yo arranco con un polinomio lineal, la primera fórmula tiene dos incógnitas, que son el w y el t, o sea, w0 y t0. Entonces, con esas dos incógnitas, puedo decir que forzar a que la fórmula sea exacta si el polinomio tiene dos coeficientes. ¿Qué significa dos coeficientes? Que es a más b por t, o sea, un polinomio lineal. Si quiero utilizar dos puntos, voy a necesitar me van a quedar cuatro incógnitas, y eso lo voy a poder, las voy a poder determinar si el polinomio fuese un polinomio con cuatro coeficientes, sea un polinomio cúbico. Por lo tanto, las fórmulas de Gauss se utilizan para integrar polinomios impares. Vamos a arrancar, digamos, con el caso más sencillo, que sería un polinomio lineal. O sea, vamos a suponer que la función se comporta como si fuese un polinomio lineal en el intervalo -1, 1. En ese caso, la función lineal sería a más b por t. Fíjense que no le pongo restricciones digo para cualquier función lineal. Entonces, y quiero que o sea, lo que quiero es que si la función fuese un polinomio lineal, la fórmula de Gauss de un punto, también se conoce como regla de Gauss, de un punto, que es W0 por F en T0, me la integre exactamente. O sea, quiero encontrar qué valor tiene que tener W0 y qué valor tiene que tener T0, el punto donde evalúo la función, para que este resultado sea igual al resultado de integrar una recta, pero para cualquier coeficiente arbitrario. A ver, vamos al ejemplo. ¿Cuánto vale la integral de una recta? La integral de a más b por t entre -1 y 1. La integral de a es a por t. La integral de b por t es b por t cuadrado sobre 2 entre -1 y 1. Entonces, entre -1 y 1, la integral de a por t vale a por 1 menos a por -1, me queda 2a, y cuando reemplazo el t por 1 y -1, el segundo término se cancela, quiere decir que la integral de la recta entre -1 y 1 vale 2a para cualquier recta que pase por el intervalo. Entonces, ahora yo voy a decir que quiero que el método de Gauss de un punto, que era W0 por F en T0, me calcule la integral de manera exacta.
Acá tengo f en t0, pero f en este caso es la recta, o sea, va a ser a más b por t0. Entonces, fíjense que me queda el a de los dos lados y el b solo de un lado. Entonces, igualando los dos lados, quiero saber el coeficiente w que multiplica a tiene que ser igual al número 2 que multiplica a. Por lo tanto, la solución acá sale que W0 tiene que ser igual a 2 y el valor T0, o sea, todo lo que multiplica a B del lado derecho tiene que ser igual a todo lo que multiplica a la B larga del lado izquierdo. Pero como la B larga del lado izquierdo no está, quiere decir que lo que multiplica a B del lado izquierdo es 0, y acá por lo tanto resulta que T0 tiene que ser igual a 0. Entonces, imponiendo la condición de que la fórmula de Gauss sea exacta para integrar cualquier polinomio lineal, resulta que el W0 tiene que valer 2 y que T0 tiene que ser 0, o sea, en el punto medio. Esto significa que si yo a una integral la calculo como W0 por f en T0, o sea, dos veces la función en 0, esta fórmula va a ser exacta hasta el caso en que la función sea un polinomio lineal. ¿eh? Y con una evaluación de la función es suficiente para calcular su integral de manera exacta si fuese una recta. ¿eh? Entonces, esta es una de las principales ventajas que tiene el método de Gauss, y se utiliza cuando la función integral es muy complicada. Entonces, derivar es posible en todos los casos, porque existen las reglas de derivación para cualquier función. Sin embargo, integrar no siempre se puede, o sea, no existe, no hay reglas para encontrar las antiderivadas en todos los casos, y a veces es imposible integrar funciones muy complejas. Por lo tanto, si la función es muy compleja y complicada de evaluar, el integrando, es necesario que haya la menor cantidad de evaluaciones posibles. Y en ese sentido el método de Gauss nos da muy buena aproximación, como vamos a ver ahora, con pocas evaluaciones del integrando. Fíjense que con una única evaluación del integrando, eso es la integral da exacta hasta que un polinomio lineal. Eso quiere decir que pensando en serie de Taylor, si la función es aproximadamente lineal, ya la integral de Gauss va a ser una buena solución. Pero si la función es más compleja, perdón, vamos a necesitar aproximarla por polinomios de grado más alto, ¿no? Entonces, el siguiente polinomio es el cúbico, y va a tener 4 incógnitas. Imponiendo la condición de que la fórmula de Gauss de 2 puntos sea exacta, hasta para integrar un polinomio cúbico, surgen los valores de W1, los pesos W2, T1 y T2. Y resulta que T1 y T2 están simétricamente dispuestos respecto del eje Y, y esto se repite para todas las reglas de integración. O sea, el punto T2 está en 1 sobre raíz de 3 y el punto T1 en menos 1 sobre raíz de 3. Y evaluando f en T1 y f en T2, y multiplicando por W1 y W2, que para este caso valen 1, tengo una aproximación al valor de la integral, que va a ser exacto, digamos, si la función es un polinomio cúbico. Y en el caso de que hiciera el desarrollo por series de Taylor, esto tendría un error de quinto orden, ¿no? Porque perdón, de cuarto orden. Hasta la parte cúbica la integra exactamente y ya el orden empieza a ser de mucho más alto. O sea, una función, digamos, si la función es suave, se consiguen buenos valores de integral.
Si la función fuese muy complicada, puedo recurrir a mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, con 3 puntos de Gauss voy a tener 6 incógnitas que van a ser los 3 pesos WI y las 3 coordenadas T0, T1 y T2, donde tengo que evaluar el integrando. Nuevamente, como en el caso anterior, si yo tengo 6 incógnitas, voy a hacer que esta fórmula sea igual para un polinomio con 6 coeficientes, que sería un polinomio de quinto grado, y imponiendo la condición de que la fórmula sea exacta para un polinomio de quinto grado, salen los 6 valores de WI y T sub I que necesito. O sea, primero si analizo las coordenadas de los puntos de integración, me salen que son distribuidos simétricamente, voy a tener uno en 0 y los otros dos en raíz de 3 sobre 5 y menos raíz de 3 sobre 5, y los pesos valen para el punto medio 8 novenos y para los otros 5 novenos. Fíjense que la posición de los puntos de Gauss no se va conservando de una regla de integración a la otra. O sea, a medida que uso más puntos, todos los puntos tienen una distribución que es diferente del caso anterior, ¿no? Y bueno, y como conclusión, esta fórmula de integración tiene una precisión de sector, o sea, esto integra exactamente un polinomio de grado quinto, de manera exacta, o sea, lo integra exactamente. Y si yo imagino que la función puede ser aproximada por un polinomio de grado quinto, alrededor del cero, esta fórmula tiene gran precisión. Bueno, entonces si hacemos un resumen, ponemos en una columna las abscisas de los puntos de integración, en el otro los pesos, y por ejemplo para un punto de integración hay que evaluar la función en 0, multiplicarla por 2, y eso es exacto hasta un polinomio de grado 1. Si utilizara 2 puntos de integración, ahora las abscisas serían menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Y los pesos en este caso serían 1 y 1, y esta fórmula sería exacta hasta que la función fuese un polinomio de tercer grado. Y así sucesivamente. O sea, para 3 puntos, los puntos ahora, las coordenadas donde tengo que calcular los puntos son estas, menos raíz de 3 quintos, más raíz de 3 quintos y 0, y los respectivos pesos acá. Y este es exacto hasta un polinomio de grado 5. Bueno, el método de Gauss se conoce hace muchos años, y incluso antes de aparecer las calculadoras. Entonces ya estos valores estaban tabulados, no como fracción, sino con sus decimales. La expresión en forma de fracción es apta para cuando uno quiere programar el método, porque lo entra de manera reducida, pero anteriormente, digamos, cuando no existía en computadora, había que hacer las cuentas y había que trabajar con los valores numéricos. O sea, hoy lo que uno tiene en los libros son las tablas con los valores de los pesos y de las coordenadas de los puntos de Gauss. Y acá lo mismo, hasta qué grado de polinomio esta fórmula lo integra exactamente. Esto quiere decir que si tenemos 2 puntos de Gauss, esto va a integrar exactamente hasta un polinomio de grado 3. Si tenemos 3 puntos de Gauss, grado 5, 4, 7 y así sucesivamente. Lo usual es no pasar de 2 o 3 puntos, ¿no? Hay casos donde aplicaciones que se usan más puntos, pero bueno, no, no son usuales ver en la práctica estas cosas, ¿no? Con más puntos. Si
¿Qué pasa si ahora siempre esto vale para la integral entre -1 y 1? ¿Y qué pasa ahora si la integral, en vez de estar en el intervalo -1 y 1, está en el intervalo AB de x? O sea, tengo que integrar una función f de x en un intervalo AB. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar esta integral a una integral donde la variable de integración varía entre -1 y 1. Entonces, para eso tengo que hacer una transformación de coordenadas, que es esta que se ve acá, que exactamente cumple esa condición. Fíjense que cuando t vale -1, esta expresión es x igual a b menos a por t más b más a todo sobre 2. Entonces, cuando t vale -1, este paréntesis se invierte de signo y me queda a menos b más a, los b se cancela y me queda 2a sobre 2, o me queda x igual a. Entonces verifica que en t igual a -1, x vale a. Y cuando t vale 1, directamente b menos a más b más a, los a se cancelan, me queda 2b sobre 2, me queda b. O sea que en el límite superior es equivalente cuando t vale 1 a x igual a b. Entonces, esta es la transformación de coordenadas que necesito, y la otra cuestión que preciso para calcular la integral es la relación entre diferenciales. Entonces, si yo acá tengo la relación entre x y t, para hallar la relación entre diferencial x y diferencial t, lo que tengo que hacer es derivar ambos lados, ¿no? Entonces, el primero de respecto de x y multiplicar por diferencial x. Eso me da diferencial x directamente. Y en el caso de la derecha, lo que tengo que hacer es derivar respecto de t y multiplicar por el diferencial de t, que sería el valor del incremento diferencial. Entonces, cuando yo derivo acá respecto de t, me queda b menos a sobre 2, todo multiplicado por diferencial de t, eso tiene que ser igual a diferencial x. O sea, con esto, lo que obtengo es la relación entre diferencial. Entonces, con la fórmula de cambio de variable puedo tener los nuevos extremos de coordenada. Entonces, ya tengo todo lo que me hace falta para integrar con un cambio de variable. Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial x, lo primero que tengo que hacer es reemplazo diferencial x, y me queda b menos a sobre 2 por diferencial de t, y el b menos a sobre 2 sale fuera de la integral. Después cambio los límites a -1 y 1, porque la transformación que estoy usando me hace eso, y en todos los lugares donde aparezca x, lo voy a reemplazar por x en función de t. Y la integral me va a quedar una integral de la variable t. Entonces, ahora puedo aplicar el método de Gauss a la integral entre -1 y 1, y vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la integral entre 0 y pi sobre 2 del seno de x diferencial x. Entonces, ¿cuánto vale la integral exacta de esta función? Yo sé que la integral del seno es menos coseno. Entonces, analíticamente la integral del seno va a ser coseno de x entre 0 y pi sobre 2. La integral, perdón, va a ser menos coseno entre pi sobre 2 y 0. Entonces, el coseno de pi sobre 2 es 0, y el menos, y el menos coseno de 0 vale 1, y por lo tanto la integral exacta vale 1. O sea que la integral a la cual yo quiero calcular tiene un valor exacto de 1. Esto lo vamos a tomar como una referencia. Entonces digo, bueno, esta función es muy difícil de integrar. Voy a calcularla de manera aproximada la integral,
por el método de Gauss. Entonces lo primero que tengo que hacer es la transformación de coordenada para pasar a una integral entre -1 y 1. Entonces, si conozco A y conozco B, la transformación de coordenadas es directa, porque la tengo acá. O sea, X va a ser B menos A por T, más B más A por 1, todo sobre 2. Entonces, y B y A son los extremos de la integral. Cuando eso aplico al ejemplo, A vale 0 y B vale pi sobre 2, me va a quedar que la relación entre variables va a ser X igual a esto que está acá, pi sobre 2 por T más pi sobre 2, todo sobre 2. Y el diferencial X, o sea, cuando derivo esta expresión respecto de T, porque esto va a ser diferencial X igual a la derivada de esto respecto de T por diferencial de T. Lo único que está multiplicando a la variable T es pi sobre 4. Entonces, el diferencial X va a ser pi sobre 4 por el diferencial de T. Entonces, esta es una parte importante para hacer el cambio de variable de integración. Entonces, para proceder al cambio de variable, lo que tengo que hacer es, primero reemplazo el diferencial de X por el diferencial de T. O sea que va a ser pi sobre 4 por diferencial de T. Y después, para el integrando, lo que tengo que hacer es, en todos los lugares donde aparezca X, reemplazarlo por X de la variable T, que la variable T varía entre -1 y 1. Y acá cuando reemplazo el diferencial X, el pi sobre 4 lo puedo sacar afuera de la integral, y en definitiva me queda que la integral ahora, usando para el método de Gauss, va a ser la integral entre -1 y 1 del seno de pi por t más pi sobre 4. Eso viene de esta fórmula de relación de variables, ¿no? Esto va a ser pi sobre 4 por t más pi sobre 4. Y cuando integro con el método de Gauss de un punto, esto me va a dar que eran los pesos, dos veces, era W0, que era dos veces por el valor del integrando evaluado en t igual a 0. Entonces, cuando t igual a 0, esto me va a quedar pi sobre 4, seno de pi sobre 4, y dos veces el seno. Esto sale de la integral de Gauss de un punto. El pi sobre 4 sale fuera de la integral. Entonces, cuando paso a número sexto, me da que la integral, usando el método de Gauss de un punto, me da 1.11072. O sea, tiene un error del 11%, muy precisa la integral, considerando que solamente tuve necesidad de hacer una evaluación de función. Si quisiera una mejor aproximación, usaría dos puntos de Gauss, y en ese caso los pesos tienen que ser 1 y voy a usar los dos valores de los puntos de Gauss, uno en 1 sobre raíz de 3 y el otro en -1 sobre raíz de 3, y al reemplazar el t por esos valores obtengo estos valores del integrando, ¿no? O sea, cuando hago las cuentas, esto me da 0,998, o sea que ya prácticamente es el valor exacto. Quiere decir que con el método de Gauss, usando dos evaluaciones nada más, tengo prácticamente el resultado exacto de la integral. ¿Y esto por qué es importante? Porque puedo, como mencioné recién, puedo tener casos de funciones que son muy complejas de calcular, aunque puedo asumir que son, que son analíticas, aunque por ejemplo puedo tener algunos de sus factores o de constantes que dependen de, de otras variables, ¿no? O de valores o que varían de manera no lineal.
Entonces, en ese caso, el método de Gauss es importante porque con pocas evaluaciones puede obtener buenas precisiones. Si quisiera obtener mayor precisión, no, estaba bien esto. Si quiero comparar con los métodos anteriores que vimos en la clase pasada, por ejemplo, el método de los trapecios y el método de Simpson, para el método de los trapecios preciso aproximar a la función con un trapecio con altura inicial y final. La altura inicial va a ser el seno de 0, la altura final el seno de pi sobre 2, y con el método de los trapecios, esto era h sobre 2, la separación del intervalo, dividido 2, el intervalo es pi sobre 2, dividido 2 pi sobre 4. La cuestión es que cuando calculo me da 0,7854, o sea, usando el método de los trapecios no tengo una buena aproximación, ya que el error tiene más del 20% de error. Y usando el método de Simpson consistía en aproximar a la función con una parábola cuadrática, con datos espaciados, o sea, voy a necesitar 3 evaluaciones. Una al principio, otra en el medio y otra al final. Y cuando aplico la fórmula de Simpson me da que la integral vale 1,0023, o sea, ya prácticamente el valor exacto. Si comparo los métodos, o sea, los que vimos en la clase pasada, método de trapecio, método de Simpson, son los valores que mostré recién. En el caso de los trapecios, error del 20%, en el caso de Simpson es prácticamente exacto, pero necesito para el primer caso 2 evaluaciones de integrando y para el caso de Simpson 3 evaluaciones. Sin embargo, usando el método de Gauss, con un punto, tengo un valor 1.11 que tiene un 11% de error con solo un punto de evaluación. Y si utilizo Gauss con 2 puntos de integración, ya prácticamente obtengo el valor exacto, 0,9985, tiene un error menor al 0,1% aproximadamente, y solamente preciso 2 evaluaciones de función. Quiere decir que cuando yo lo comparo con los métodos tradicionales, el método de Gauss, para la misma precisión necesita la menor cantidad de evaluaciones del integrando. Entonces, esto es importante si yo tengo que hacer reiteradas evaluaciones de integrando que pueden ser muy complejos, ¿no? Entonces, en ese caso conviene usar el método de Gauss, ya que requiere la menor cantidad de evaluaciones de integrando para llegar a la misma precisión. Bueno, entonces, el método de Gauss también se puede extender a 2 y 3 dimensiones. Siempre sin cambio de variables. O sea, acá tendríamos en 2 dimensiones la integral entre -1 y 1 de R y -1 y 1 de S. O sea, ya suponemos que cuando llegamos a este punto ya hicimos el cambio de variable. Y la integral de esta función doble, la integral doble, la podemos calcular integrando primero en una variable y después en la otra, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cuando integramos en una variable, aplicamos el método de Gauss y con una determinada cantidad de puntos. Entonces, por ejemplo, acá entre corchete tengo la integral en R. Entonces, esa integral en R la puedo calcular con una cantidad n puntos de Gauss, y ya ahora no va a ser la integral exacta, pero va a estar expresada por una suma de valores del integrando, pero solamente variando en R. En ese queda variable. Y si ahora integro en la otra dirección, también usando n veces, ahora
todo esto que está entre corchetes va a ser mi nuevo integrando y la función, ¿no? Y voy a poder transformar a la integral en una sumatoria doble de valores de pesos por valores de función en los puntos de integración característicos de cada dimensión. Por ejemplo, para verlo visualmente, esto sería así. Si tengo un punto de Gauss, tengo que evaluar la función en el t igual a 0 y en el s igual a 0 y en r igual a 0, o sea, en el punto central. ¿Por qué? Porque este punto coincide para integración de un punto en R y integración de un punto en S. O sea, está ubicado acá, el primer punto sería el 0, 0. Si tengo que usar dos puntos de integración en cada dimensión, voy a tener dos puntos en X y dos puntos en Y, que me hace que tenga un total de 4 puntos, 2 por 2. Y la ubicación sería, de cada punto, sería 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Bueno, si quisiera tener más precisión, tengo que usar más puntos de integración en cada dimensión. Por ejemplo, podría usar 3 puntos en S y 3 puntos en R, pero ahí voy a hacer como preciso las evaluaciones acá en la sumatoria cruzadas. Esto me va a dar lugar a que aparezcan 9 puntos de integración. Fíjense que cada punto de integración es, o que mejor dicho, en cada punto de integración tengo que hacer una evaluación del integrando de la función que quiero integrar. Entonces, a medida que voy usando más puntos de Gauss, más me va a aumentar la precisión, pero más cálculos voy a tener que hacer. O sea, con una integración de 2 por 2 requiero 4 puntos, cuando con la de un punto requeriría solamente uno. Lo que pasa es que hay métodos como aplicaciones que vamos a ver que no pueden usar un punto y necesitan sí o sí usar una mayor cantidad de puntos de integración. Bueno, la regla siguiente o la fórmula siguiente a la de 2 puntos sería usar 3 puntos en cada dirección, y eso me va a llevar a un esquema de integración con a un esquema de integración con 9 puntos. En general se conoce cuando son dos dimensiones, si uso dos puntos en cada dirección, le llamo reglas de integración de Gauss o fórmula de cuadratura de Gauss de 2 por 2 o de 3 por 3. Lo importante acá es el costo computacional. O sea, si yo calculo una integral sobre una superficie, usando 2 puntos en cada dirección, va a ser 4 veces más o 3 veces más cara que si la evaluara en un punto nada más. O sea, acá tengo el cálculo de un punto, acá tengo que calcular 4 puntos. Y ni hablar con la regla de 3 por 3, que son 9 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el costo computacional se incrementa la cantidad de divisiones y el tiempo. O sea, acá por lo menos voy a tardar 3 veces más, o la corrida de esto me va a demorar, va a ser 4 veces la corrida de un punto de integración, por lo menos, ¿no? O sea, esto es 4 veces más lento y esto es 9 veces más lento que de usar un punto. Ahora voy a mostrar un ejemplo. De la misma forma que puedo usar la integración de Gauss en 2 dimensiones, también la puedo hacer en 3 dimensiones. Y para eso tengo que integrar de a una variable por vez, calculando el integrando
en los diferentes puntos de integración de una dirección. Al final, cuando calculo, reemplazo cada integral por su aproximación de Gauss, me resulta que la integral completa es una suma triple de los pesos por la función evaluada en los puntos de integración, pero en cada dirección. Acá entonces también los costos de integración se incrementan más todavía. O sea, si tengo la integral más básica es la de un punto, que significa que tengo que evaluar el integrando en este único punto. Si usara regla de integración de 2 por 2 por 2, voy a necesitar 2 puntos en cada dimensión, y cuando los incorporo a todos, voy a tener que la fórmula resultante va a ser 8 veces más cara que la fórmula inicial. O sea, el costo computacional de usar esta regla de integración de 2 puntos es ahora 8 veces más caro en 3 dimensiones que la integral de un punto. O sea, el método de integración de Gauss siempre conviene usar la menor cantidad de puntos posibles, pero bueno, en la medida que aumentan las dimensiones o el tamaño de los problemas, eso se complica. Y vamos a ver entonces una aplicación donde se usa mucho el método de integración de Gauss, que es el crash test numérico. ¿Qué es lo que se llama el crash test? El crash test es un test de impacto de un vehículo contra un muro, y hay que verificar que el habitáculo quede indeformable para diferentes velocidades de impacto, y también que quede indeformable para garantizar la seguridad de los ocupantes del habitáculo. O sea, ¿qué es lo que se espera de un crash test? Que el vehículo se deforme, pero el habitáculo se mantenga estándar. Perdón, estándar no, se mantenga indeformable. Esto, como dije, lo que quise decir es que esto es un test estándar, digamos, desde inicio de los 80, ¿no? O sea, digamos, con el inicio de la globalización, donde se empieza a fortalecer el intercambio entre los países consumidores y productores de autos, o sea, hubo y también por el propio avance tecnológico, un crecimiento en la demanda de mayor seguridad para los vehículos, ¿no? Primero que nada, lo que quería mencionar también es que hay diferentes crash tests para diferentes velocidades, ¿no? Pero cuando, digamos, un coche queda un modelo habilitado, digamos, para un parche, los ensayos no son a velocidades súper altas, porque, digamos, uno puede, estos eran los primeros, o sea, ¿qué se buscaba con los primeros análisis? O ensayos, que la parte frontal del vehículo absorba la mayor cantidad posible de energía del impacto, de manera tal de que el habitáculo quede prácticamente indeformado para que no sufran daño los ocupantes. Una forma de mejorar esto fue con la incorporación de los airbags, o sea, que son los como almohadones inflables para que disminuir el daño. Pero una cosa que es importante mencionar es que a determinadas velocidades muy altas, 180, 200 kilómetros por hora, no existe ningún mecanismo que pueda garantizar la vida. O sea, las desaceleraciones son tan tremendas que el cuerpo sufre heridas internas, de las cuales
las cuales pueden ser irrecuperables, o sea, en el cerebro, en los órganos internos, o sea, no alcanza con que el habitáculo sea indeformable. Si el impacto es a altísima velocidad, la desaceleración puede provocar la muerte de los vehículos, ¿no? Eso es muy común lo que pasa en las carreteras, ¿no? Cuando hay choques en autos con familia y digamos, por ahí los padres que van adelante son los que sufren los mayores daños, pero también uno ve en la noticia de que murieron todos los integrantes. Uno dice, ¿cómo puede ser posible que hayan fallecido los chicos, digamos, que van en la parte de atrás? Y es por la desaceleración, o sea, esa desaceleración es tan grande que el cuerpo no la alcanza a soportar. Entonces, no hay que, digamos, hacerse la falsa idea de que los mecanismos de seguridad nos protegen de cualquier cosa, o sea, los airbags o la deformabilidad. O sea, esto está pensado para que si uno tiene un coche en una calle a 60 kilómetros o hasta en una ruta a velocidades de 80, 100, 120, más o menos ahí esté protegida, digamos, de las personas que van dentro del habitáculo. Pero no se espera que eso sea una solución universal para cualquier velocidad. A un choque a altas velocidades, 180, 200 kilómetros por hora, es muy difícil que no se generen lesiones por la desaceleración. Entonces, digamos que esto está pensado para choques a baja velocidad. Y digamos, esto era muy común, digamos, a principios de los 80, había un dólar que era muy, muy barato y entonces eso hacía que todo lo importado sea accesible y entraron muchos coches, en ese momento eran de japoneses, a la Argentina, y esos, como los japoneses estaban interesados en exportar su producción automovilística, lo que tenían muy incorporado las normas de seguridad y los coches ante un impacto se deformaban mucho, pero mantenían el habitáculo indeformado, ¿no? Entonces eso contrastaba mucho con los autos que nosotros teníamos, que eran modelos muy viejos, con diseños de principios de los 60, 20 años atrasados. Teníamos los Falcon, los Chevrolet, o sea, eran coches que eran hierro puro, ¿no? Cuando un coche de esos chocaba, prácticamente no se deformaba y la energía del impacto la absorbían los ocupantes, ¿no? También, bueno, importante el, los cinturones de seguridad, ¿no? El cinturón de seguridad, o sea, más que nada, trata de que la persona quede dentro del habitáculo y no salga despedida si esto vuelca, ¿no? Este, la cuestión que en esa época, cuando uno veía el impacto entre un coche nacional y uno japonés, el coche japonés quedaba prácticamente destrozado adelante, pero el habitáculo intacto, ¿no? Y bueno, con el aumento del comercio global, prácticamente es un estándar, o sea, para un fabricante poder vender un coche en Europa, Estados Unidos, tiene que pasar, sus vehículos tienen que pasar el crash test. Básicamente, ¿qué es pasar el crash test? Que para un choque a una determinada velocidad, el habitáculo se mantenga indeformable. Entonces ahora pongámonos en la situación del que desarrolla el vehículo, ¿no es cierto? El tiempo en que desde que comienzan los primeros bocetos hasta que el vehículo sale a la venta pueden pasar 5 años. O sea, no es inmediato o corto el tiempo que media entre el diseño y el producto final. ¿Esto por qué? Porque hay que llegar a un prototipo y hacerle ensayos de funcionalidad y a su vez también de seguridad para recién ponerlo a la venta. Entonces, una manera de acortar los tiempos es, es tratar de llegar al prototipo
de la manera más segura posible. Entonces, de ahí surge, a principios de los 90, el crash test numérico, que trata de simular lo que le ocurriría al vehículo en un impacto, y de esa manera uno podría ya predecir que hay que hacer alguna modificación al prototipo antes de generarlo. Con eso se consigue disminuir los tiempos de llegada del producto a la venta, ¿no? Eh, los primeros crash test numéricos son de la década, principio de los 90. Esto es una camioneta y está modelada con elementos finitos. Elementos finitos es un método que descompone la geometría en cuerpos geométricos más simples. En general se usan cubos y la idea es ver qué pasa, simular el impacto del vehículo de manera numérica. O sea, lo que se hace se hace impactar el vehículo y los cubos estos son deformables, como que fueran de goma, y lo que uno tiene que ir evaluando es la energía absorbida por el impacto o la deformación que se va produciendo, la energía de formación. Y para calcular la energía de formación hay que hacer una integral sobre cada cubito, que es similar a la que vimos recién acá. O sea, hay que hacer una integral sobre un cubo, y esa es la parte más costosa de toda la simulación. Ver cómo se va distribuyendo la energía a medida que va evolucionando el impacto, ¿no? Entonces, si esa distribución está bien captada, digamos, vamos a tener buena coordinación entre el ensayo real, que es lo que se ve acá arriba, y el ensayo numérico, que es lo que se ve acá abajo. Entonces, fíjense que el impacto ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Entre la primera foto y la última hay 240 milisegundos, quiere decir que en un cuarto de segundo ocurre todo el fenómeno. Y uno lo que tiene que hacer es ir numéricamente, es como una película, tiene que ir reproduciendo cómo se va propagando la energía en el tiempo. Y para eso hay que usar, es como una película, digamos, donde uno simula el movimiento con varios cuadros por segundo, ¿no? La cantidad de cuadros que hacen falta es muy grande, porque el intervalo entre un cuadro y el otro tiene que ser muy pequeño para no ir acumulando errores, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, esta simulación que representa un fenómeno de un cuarto de segundo, en realidad, cuando uno la hace numéricamente, esta simulación llevó 152 horas, o sea, 6 días y medio en el año 92, ¿no? Hoy en día los tiempos, ahora voy a explicar, se reducen mucho porque se utilizan técnicas de integración optimizada. Pero, ¿cuál es el impacto cuál es la dificultad de esta simulación? Es que uno no es que simplemente tiene que simular el movimiento del vehículo, sino que tiene que anticipar cuando una parte del vehículo impacta contra otro cuerpo. O sea, y como si los cuerpos están modelados con elementos finitos, como es este caso, ¿ven? La barrera tiene elementos finitos y el vehículo tiene elementos finitos, para anticipar el impacto, lo que tengo que hacer es, porque yo no sé qué parte del coche va a impactar primero, o sea, entonces la computadora tiene que ver, comparar cada cuadradito de la camioneta con cada cuadradito del muro, para ver si se están tocando o si uno se chocó al otro. ¿Cómo se ve eso? Si físicamente se metió uno adentro de otro. Entonces, esas comparaciones que se pueden optimizar consumen mucho tiempo. Y bueno, uno lo puede limitar y diciendo, bueno,
voy a limitar esas comparaciones a los elementos de la superficie, porque van a chocar primero lo de la superficie, que los que están en el interior, y después, para el cálculo, eso se llaman problemas de contacto. Este, eh, También tengo problemas de autocontacto, o sea, la misma carrocería a medida que se va deformando entra en contacto entre sí, y lo que tengo que impedir es que un cuerpo penetre adentro de otro, ¿no? O sea, acá que un cuerpo penetre adentro de otro. Entonces ahí sí, cuando dos cuerpos entran en contacto se genera una fuerza de contacto, que es la que causa acá la deformación. Y también puede haber fricción, ¿no? O sea, puede haber una fuerza de contacto normal y una tangencial, que es la que tiene que ver con la fricción. Y a su vez tengo que estar verificando qué elementos están en contacto con otros para asegurar que no haya interpenetrabilidad. Entonces, esto hace que el ensayo de impacto a nivel computacional sea muy costoso. Y una de las, digamos, etapas más costosas es evaluar la energía de integración, perdón, la energía de deformación mediante integración numérica. Y para eso hay que usar, y se usa integración de Gauss con 2 puntos en cada dirección, porque si utilizara un punto, el elemento queda inestable, digamos. O sea, y lo que se ve es que la simulación sale como con una oscilación superpuesta, ¿no? O sea, no, o sea, no produce buenos resultados. Entonces, para llegar a buenos resultados hay que usar por lo menos 2 puntos en cada dirección. Eso fue al principio, digamos que hoy en día se usan los elementos estabilizados que tienen un punto de integración más otro punto para estabilizar la integral, o sea, se utilizan 2 puntos. Entonces de ahí se consiguen bajar los tiempos. Mira, acá estamos usando 8 puntos de integración. Esto es 8 veces más caro que esto y los tiempos también son proporcionales al tiempo de integración. O sea, estamos hablando de que esto puede tardar 8 veces más que una simple integración de un punto. Lo máximo que se puede reducir es hasta un punto más una estabilización, o sea, se lo puede bajar a 2. ¿eh? Esto es un tema que, digamos, está en, en evolución. De hecho, estoy trabajando yo dirigiendo una tesis de doctorado que es para tratar de reducir esto al mínimo posible, pero ya ahí lo que estamos haciendo es no usar Gauss en los puntos de Gauss, sino estamos usando los vértices que tienen varias ventajas. Por ejemplo, para los problemas de contacto, el vértice, siempre cuando un cubo impacta con algo, siempre lo primero que entra en contacto este, es el vértice, y eso es importante por las características del material. O sea, cuando un auto choca, hay partes que se deforman más allá de la parte elástica y quedan deformadas plásticamente. La deformación plástica quiere decir que hay deformaciones permanentes. Entonces, no solo es que en cada punto de Gauss hay que evaluar la función del integrando, sino que el integrando el integrando es variable punto a punto porque depende de las propiedades del material, ¿no? Y si hay deformación plástica, eso va a estar reflejado en el cálculo en el punto de Gauss, ¿no? Bueno, en fin, podría hablar más de esto, pero no me quiero extender, pero lo que quiero resaltar es que a veces uno ve el método de manera abstracta y lo piensa como un método para integrar funciones, pero en la realidad tiene un impacto muy importante, digamos, en ciertas aplicaciones prácticas. O sea, en este caso de simular los impactos, digamos,
el tiempo de cálculo es muy dependiente del método de integración, ¿no? Digamos, hoy en día ya con las técnicas optimizadas se puede bajar y con la evolución del hardware, en vez de 6 días, hoy en 20 minutos, 15 minutos, podemos hacer la simulación y eso tiene muchas implicancias en el diseño, porque entonces yo puedo probar diferentes alternativas de diseño y elegir cuál es la más eficiente, la más económica, la que me garantiza seguridad en el vehículo y puedo anticipar, digamos, que cuando llegue a la etapa de prototipo ya va a tener un cierto grado, puede tener un cierto grado de confianza. Siempre va a haber que hacer el prototipo. Eso, digamos, hasta el día de hoy es, digamos, como que el crash test es una exigencia real, digamos. O sea, en los países de Europa que están más, en Estados Unidos también, pero en Europa donde las normas, las regulaciones son más importantes, no se puede vender, un fabricante no puede vender un vehículo si no pasa el crash test, ¿no? Este, y, y llama la atención, bueno, esto es un comentario aparte, ¿no? Uno ve los coches chinos, que hay algunos que no llegan a pasar el crash test, pero digámoslo que digamos, es algo que con el tiempo van evolucionando y se van obteniendo vehículos cada vez mejores, ¿no? O sea que cada vez mejores significa que llegan a la etapa del ensayo, pero ya con una buena confiabilidad de que lo van a pasar. Hay mucho interés en la industria automovilística en poder hacer estos ensayos numéricos, porque eso acorta considerablemente los tiempos de diseño y los tiempos de llegada del vehículo al mercado, ¿no? Bueno, eh, digamos que es una aplicación específica, pero eh, es dentro de toda una aplicación real. Eh, Voy a parar la grabación acá. Un segundito.